Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este seminario permanente de lectura, seminario permanente del Colegio de Música, que en este ciclo escolar tiene como tema lectura y escritura para pensar, en el marco del Programa Institucional de Lectura y Escritura para Pensar, PILEP, que está dirigido por la maestra Rosaura Rejón García, quien ya nos ha acompañado. Y en esta ocasión es para mí un placer presentar a dos maestras y quien me permitiré hacer lectura de unas breves semblanzas. Comenzamos con la maestra Rocío Sosa Rosas. La profesora Rocío Sosa Rosas es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios completos de la maestría en Historia del Arte por la misma universidad. Es profesora asociada de medio tiempo, interina categoría B, en la Escuela Nacional Preparatoria Erasmo Castellanos V del plantel número 2. Cuenta con una antigüedad de 25 años. Se ha actualizado en cursos sobre la enseñanza de la lectura y la escritura. También ha recibido actualización en didáctica de la enseñanza, ha asesorado a alumnos para su participación en el programa Jóvenes a la Investigación de la Escuela Nacional Preparatoria. De igual manera, ha acompañado a los alumnos para presentar trabajos en el Congreso de Ciencias y Humanidades, ha colaborado en la creación de reactivos para el Programa Institucional de Exámenes de Ingreso a la Licenciatura, revisión y validación del Banco de Reactivos. Ha participado en la actualización de los programas de bachillerato de lengua española, literatura universal y de literatura mexicana e iberoamericana de 2016 a 2018. Impartió cursos para los docentes sobre los programas actualizados de la lengua española, literatura universal y de literatura mexicana e iberoamericana. De igual manera, ha impartido cursos, así como talleres, sobre la enseñanza de la lectura y la escritura de los diferentes tipos de textos dirigidos a profesores y técnicos académicos. Participó como asesora para la elaboración de los programas de iniciación universitaria de Español 1, Español 2 y Español 3. Es tutora del grupo 619 e imparte los cursos de lengua española y literatura universal a alumnos de cuarto y quinto. Actualmente forma parte del equipo de coordinación del programa institucional de lectura y escritura para pensar. Bienvenida, maestra, y Muchas gracias. daremos lectura también a la maestra que también forma parte de esta coordinación de este programa PILEP, quien es la maestra Dolores Erandi Castro Martínez. Es licenciada de Lengua y Literaturas Hispánicas y cuenta con estudios de maestría en Lingüística Hispánica, ambas cursadas en la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo titular A, definitiva. Durante 27 años ha impartido clases de lengua española, literatura universal y literatura mexicana e iberoamericana, tanto en el plantel 7 como en el plantel 4 de la Escuela Nacional Preparatoria. Ha asistido a diplomados, cursos, talleres, así como a diversos eventos académicos sobre didáctica de la lengua y la literatura, uso de la tecnología en la educación y diseño de material didáctico. Ha impartido cursos para profesores sobre motivación para el aprendizaje, elaboración de material didáctico, tipos de textos, lectura y escritura. Pero llegamos y tenía como 7 pacientes todavía. Ha impartido en los programas institucionales dominó TICTAC, Teoría de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, Cultivo de la Lectura y Escritura y actualmente Lectura y Escritura para Pensar. Asimismo, ha sido asesora de concursos interpreparatorianos y en los cursos para exámenes extraordinarios. Ha sido
participante y responsable académico de proyectos PAPIME e Infocab. Pues bienvenidas, maestras. Es un placer contar con su colaboración. Gracias. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes, profesores. Un gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a iniciar la sesión de hoy recuperando rapidísimo lo que revisamos en la sesión anterior, en la que les presentamos un panorama general del PILEP, de este Programa Institucional de Lectura y Escritura para Pensar. Recordemos que este programa surgió como parte del plan de trabajo de la maestra Valle. Está obviamente alineado a los planes y programas de estudio de las diferentes asignaturas en las que tanto la lectura como la escritura se contemplan como actividades esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes. El objetivo es justo fortalecer las habilidades de comprensión lectora y expresión escrita para fomentar el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje autónomo de nuestros chicos. Aunque en esta fase estaremos trabajando solamente la lectura. El programa lleva ya 4 años de trabajo arduo en el que nos hemos enfocado en la capacitación y formación de los profesores que participan y en la elaboración de materiales que justo apoyen el desarrollo de estas habilidades de los estudiantes. Se crearon secuencias didácticas para 4 unidades del programa de lengua española, que es la asignatura que llevan los chicos de 4º y que es en la que se trabaja de manera más directa con lectura y escritura. A partir de estas secuencias, se han propuesto diversidad de textos preparados bajo el enfoque, perdón, de la lectura compartida. A la par de la aplicación de estas secuencias didácticas, también se ha trabajado con cuestionarios diagnósticos y evaluaciones finales para poder comparar cómo es que estas secuencias han incidido en el desarrollo de los estudiantes. Afortunadamente hemos podido ver avances, quizá no enormes, pero sí significativos para nosotros, porque vemos cómo los estudiantes van avanzando de las calificaciones más bajas en la evaluación diagnóstica a calificaciones entre 8 y 9 de las evaluaciones finales para poder formar y capacitar al profesorado que participa en el PILEP. Se han impartido cursos y seminarios y se ha dado un acompañamiento constante a lo largo de estos cuatro ciclos escolares. También como parte del trabajo de PILEP, tuvimos en el ciclo escolar anterior el encuentro en el que los participantes mostraron el trabajo que han desarrollado a lo largo de estos 4 años, las experiencias que han tenido con los estudiantes y los resultados que justo ven reflejados en esta interacción a partir de la lectura y la escritura. ¿Sí? Recordemos finalmente que en la sesión pasada ustedes participaron en una actividad de lectura que justo nos permitió contrastar la importancia de la comprensión lectora, ¿no? Ustedes se enfrentaron a un texto que tenía incluso fragmentos en otro idioma y elaboraron una actividad en la que respondieron algunas preguntas, un cuestionario, y en esta actividad pudimos ver que la lectura debe tener un objetivo, se tiene que alcanzar un propósito y no debe ser una simple, perdón, búsqueda de información localizable en el texto, que hay que preparar una actividad de lectura justo para que los alumnos logren desarrollar la comprensión lectora y esta se logra solamente si ponemos en práctica la lectura compartida y le enseñamos a los alumnos y los guiamos a interactuar con el texto, ¿no? Y en esta sesión justo vamos a ver ya a profundidad
cómo funciona la lectura compartida y tendrán la oportunidad, perdón, de participar en otro ejercicio de lectura. Gracias. Bien, muchas gracias, maestra Erandi, por el repaso de la sesión anterior. Espero que hayan recordado, ¿verdad? Lo que hicimos. Vamos a comenzar entonces a leer un texto. Este texto está estrechamente relacionado con ustedes. ¿Quién me hace, antes de empezar a leerlo, vamos a escuchar lo siguiente? Ustedes seguramente identificarán esto de manera inmediata. Me dicen si se oye. Entonces a lo mejor es lo mismo. Bueno, bueno, está bien. Saltamos eso, pero sí saben quién era, ¿verdad? Sí, Sí. maestra. Ah, perfecto. Sabemos que estaba cantando también. Sí, sí, les Sí. digo que Y quería entrar además como Fred Mercury. podemos imaginar ese solo de guitarra eléctrica que es inconfundible. Exacto, muy bien. Eso es lo que nos interesa. Todo esto, toda esta entrada, esperemos que no falle cuando ustedes quieran implementarlo. Toda esta entrada es para leer un texto sobre guitarra. Entonces, no sé si me lo puedes compartir, Rosaura, o para que lo lean los maestros, por favor, desde la cámara, o ellos también lo pueden acceder al documento. Sí, muchas gracias. Entonces, vamos a leer un texto cuyo título es Breve Historia de la Guitarra. Eh, la intención era empezar con el solo de guitarra, ¿verdad? Y pues ahí saber si ustedes conocen, ¿verdad? El instrumento. Obviamente, es evidente que sí lo conocen. Y de ahí, este, si conocen la historia sobre este instrumento. Evidentemente estoy ante profesores de música, es evidente que sí lo van a saber, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos a cabo esto con los chicos, pues tenemos que hacer todo lo posible para que ellos pues nos digan si conocen este instrumento, si lo identifican, si identifican la canción, ¿verdad? Si identifican al cantante incluso, puede ser, y si conocen algo sobre la creación de la guitarra eléctrica. ¿Alguien quisiera hacer brevísimo, brevísimo, no extenso, brevísimo esto sobre el origen de la guitarra eléctrica? De manera muy breve. ¿No, nadie? Bueno, ¿me sigo? ¿Seguimos entonces? Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Podemos continuar? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces les voy a pedir su apoyo para leer el texto. Empiezo yo y ya ustedes continúan abiertamente o piden la palabra. Bien, estamos tan acostumbrados a oír el sonido de una guitarra eléctrica en casi todas las grabaciones de música moderna que no concebimos esta música sin ella. De hecho, la mayor parte de los grupos de rock llevan dos o más guitarras eléctricas, la principal o de punteo y la de acompañamiento. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este instrumento? ¿Cuándo surgieron las primeras guitarras eléctricas y quién las inventó? ¿Cómo son las guitarras actuales? Ustedes en el texto están viendo la pausa, ¿verdad? Hay una pausa ahí. Entonces, en esta pausa, me detengo, ¿verdad? Para reflexionar sobre lo siguiente. ¿A quién de ustedes les gusta el rock? A la maestra Lorena. A Pongan mí. en las reacciones, pongan su manita. En las reacciones con que levanten su manita para que se vea. Ajá, eso. Bien, gracias. Ajá, perfecto.
¿Cuántos más? Ah, tenemos a varios. Bueno, los demás gustan de la guitarra clásica, supongo. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por su participación. Tenemos entonces a quien le gusta el rock. Em, en esta mención que hace la autora Andrea Giraldez, eh, ¿es cierto esto que menciona sobre las dos guitarras eléctricas? Que los grupos de rock tienen dos guitarras eléctricas, los que conocen sobre el rock. Sí, maestro Guillermo, por favor. Sí, durante los 70 eran dos. Ahora no es tan necesario, porque hay una corriente de guitarras solistas, de guitarristas solistas, y es opcional que lleven, que haya otra guitarra, ¿no? Muy bien. Gracias, maestro. Perfecto. ¿Y sabemos cómo son las guitarras eléctricas actuales? Todo lo que implica. Sí, ¿Sí? sí, Maestra, sí. ¿nos quisiera comentar algo, por favor? Bueno, para que sea, de entrada la guitarra tiene un sistema, pues, conectado a un bafle, el cual reproduce el sonido que está conectado a la luz, a la electricidad, y por medio de la pulsación de las cuerdas o de la púa que se trae, pues ya produce el sonido. Es una guitarra normal, pero con un sistema eléctrico en realidad. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Si no quiere nadie más comentar algo, ¿alguien desea comentar algo más? O podemos continuar con la lectura. Alguien que nos haga el favor de leer el recuadro. Yo lo Sí, leo, maestra. Gracias, maestra. Adelante. La guitarra eléctrica es un instrumento de cuerda pulsada con uno o más transductores electromagnéticos llamados pastillas, pickups en inglés, que convierten las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas capaces de ser amplificadas y procesadas. No la oímos, maestra. Perdón, apagué el micro. Gracias, maestra. Cuando tenemos un recuadro en un texto, normalmente, ¿qué sabemos que nos va a decir un recuadro de un texto, en un texto más grande? ¿Qué función tendrían estos recuadros? Maestro Quino, por favor. pues suele ser información extra o cuando están explicando cosas más a profundidad sobre lo que se acaba de leer, quizá hay este, como palabras clave pueden ser incluso así, que tienen que ver con el texto y que incluso, no sé, a veces son hasta más importantes esos recuadritos a veces. ¿Por qué serían más importantes, maestro? Esa opinión me agrada. ¿Por qué serían más importantes? Bueno, no sé, pienso hasta en los periódicos, por ejemplo, en las noticias, que en el cuadrito te resalta las frases más importantes o como que es incluso el resumen a veces, ¿no? Le digo palabras clave y cosas así. Bien, gracias, maestro. Maestra Tali. Gracias. Yo más bien tendría, bueno, me coincido un poco con esta parte de señalar conceptos clave o palabras clave, pero más bien me surge la pregunta si, por ejemplo, en ese tipo de textos más como de divulgación, los recuadros estarían funcionando un poco como las notas a pie de página de los artículos más académicos, o sea, como de pronto cuando puedes hacer alguna especificación sobre algún concepto, sobre algún contexto, ¿no? No sé si estarían funcionando más o menos con el mismo objetivo. Es una pregunta. Gracias. Bien, gracias. Sí, si vemos aquí este recuadro, pues ¿de qué nos habla?
Este recuadrito. Bueno, No, es un dato preciso, ¿no? Ahí sí, Ajá, así ahí es, está. exacto, muy bien. De la guitarra es un dato preciso. Está definiéndola, ¿no? Es un instrumento de cuerda pulsada. Entonces, el recuadro puede tener varias funciones. Puede estar incluso resumiendo información. Aquí en este caso me está dando un concepto, ¿verdad? Me está ampliando la definición de lo que es la guitarra eléctrica. Y ustedes que son conocedores, lo entienden perfecto. Yo, que no soy del área, diría, ay Dios, que es un transductor electromagnético, ¿no? Entonces, eh, pero la función del recuadro es esa, apoya la información que trae el contenido del texto, puede estar resumiendo o, como en este caso, puede estar dando palabras clave que son importantes, ¿no? Ujú. Y podría funcionar también como notas, ¿sí? Un dato que probablemente puede estar, que sea importante para contextualizar la información que se está dando, también pueden tener esa función, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? Sí, gracias, maestra. Gracias a usted. Bien, vamos entonces, una vez visto esto, mm, ¿a qué época consideran que se remonta el origen de la guitarra acústica y de la guitarra eléctrica? ¿Cómo, en qué años más o menos? No vean el texto, ya sé que lo están viendo, pero no lo vean. de la guitarra acústica, maestra. De la acústica, sí, de Uy, la acústica. de la acústica, varios siglos atrás, porque viene desde su abuelita el laúd. Muy Entonces, bien. estamos hablando de siglos muy lejanos. Ah, Más perfecto, bien, maestra. la guitarra actual, la eléctrica, pues hay del 1900 en adelante, como la mitad. ¿Qué será la mitad de 1900? Que se hicieron las primeras pruebas. Muy bien, gracias, maestra. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No? ¿Podemos seguir? Bien, gracias. Gracias por la información. ¿Alguien quiere leer el siguiente texto? Yo sé que ¿Sí? Adelante, maestro Israel. sí. Sí, ¿Cuál? gracias. En la década de 1920. Sí, ahí. Sí, ahí. Sí, Orígenes de la guitarra eléctrica. En la década de 1920, en las orquestas de baile y en las bandas de jazz de los Estados Unidos de Norteamérica, se utilizaban distintos tipos de guitarras acústicas. Sin embargo, debido a su escasa sonoridad en comparación con otros instrumentos, su utilización se limitaba por lo general al acompañamiento. ¿Le sigo? Sí, por favor. Sí, Ah, ahí dice pausa, pero vamos a seguir. ok. Buscando cómo resolver este problema, Lloyd Lord, uno de los ingenieros de la fábrica de guitarras Gibson, empezó a experimentar con imanes y en 1924 diseñó una pastilla que podía acoplarse a una guitarra tradicional de 6 cuerdas. De este modo, se conseguía convertir las vibraciones generales por el cuerpo del instrumento en señales eléctricas que eran amplificadas a través de un altavoz. Pero el mayor avance se produjo en 1931, cuando Paul Bart y George Beauchamp, empleados de la Compañía Nacional en California, que también fabricaba pastillas, se asociaron con Adolf Rickenbacker para formar el Electro String. Bien, Es- gracias. ok. ¿Alguien quiere continuar? Sí, si quiere, yo continúo. Sí. Sí, dice que para formar la Electro String Company, la primera en comercializar instrumentos eléctricos, juntos crearon las guitarras de acero y aluminio fundido, conocidas como sartenes por su forma. Un año más tarde, en 1932, Rickenbacker dio un paso más a crear la Electro Spanish,
Era un diseño básico de tapa bombada provista de la misma pastilla magnética en forma de herradura de la sartén. Por su parte, Gibson produjo modelos que obtuvieron gran éxito como el ES-150, lanzado en 1935. Hasta ahí, gracias. Gracias. Bien, vamos por partes entonces. ¿Qué acabamos de leer? Aquí tenemos una fecha importante, ¿no? 1920, 1930. Mm, ¿Cuántos años va a cumplir entonces la guitarra eléctrica en su creación? 100 100. casi. Ujú, sí, bien, casi 100 años. ¿Comenzó con la música de qué tipo? De los Jazz. salones de baile. Ajá, en los salones de baile con la música de jazz. Bien. ¿En qué consistió el cambio que modificó por completo a la guitarra? ¿Qué provocó el cambio Que de la tenía más guitarra? sonoridad del instrumento y se amplifica para que resolver ese problema, ¿no? Del volumen. Para Ajá. amplificar el sonido. Ujú. ¿Para qué, perdón? No escuché. Amplificar, Ah, amplificar el sonido. ajá, muy bien, para amplificar el sonido. Perfecto. Bien. Mm, perdón, ¿qué profesión se encargará de hacer este tipo de modificaciones? Un ¿Quién ingeniero, es? Ok, Son un ingeniero, un laudero, un laudero, ajá, ¿algo más? ¿Alguien más? Un ingeniero en electroacústica. Un ingeniero en electroacústica, ya más específico, ¿verdad? Bien, perfecto, muy bien. Mm, ¿Qué podemos inferir de estas personas que dedicaron su tiempo para modificar la guitarra? ¿Por qué lo habrán hecho? pues porque el sonido de la guitarra es débil, no se escucha mucho y quisieron amplificarlo, me imagino, para que pudiera estar dentro de un conjunto instrumental más sonoro. Tiene que ver con su sonoridad del instrumento propio. El Gracias. lucimiento del instrumento, ya que primero estaba como en segundo plano, y ya con esto se puede dar el lucimiento del instrumento, desarrollar al virtuosismo, y bueno, pues eso. Bien, gracias, maestra Irma. Maestra Tali. Gracias. Pues también justo lo que menciona de las orquestas de baile y las bandas de jazz, pues estas dotaciones tienen instrumentos de viento, ¿no? De metales, que son los que tienen más volumen, y justo pues para poder equilibrar, ¿no? Quizá los otros instrumentos pues tienen un volumen que proyecta mucho más de manera acústica, entonces para poder equilibrar em, pues esa diferencia de volúmenes y también pues digamos pensando en que se está señalando aquí también mucho el tema del baile, pues pensar que eran espacios más grandes, ¿no? Y un poco o sea, como abiertos quizá o salones muy grandes y entonces un poco regresando a la pregunta de por qué, pues quizá para poder tener incluso más entradas, ¿no? De personas que pudieran asistir a ese baile, o sea, poder hacer eventos mucho más grandes, ¿no? Con una cantidad de público más extensa. Bien, gracias. Muy interesante las opiniones, todas me parecen. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos con la lectura del texto. ¿Alguien quiere leer este fragmento, estos dos párrafos? La maestra Tali que tiene la mano levantada todavía. No, como quiera, ya la bajo. Bueno, ¿alguien más? No, sí. Yo puedo leer más. Adelante, maestra. Sí, maestra Juana. Adelante, gracias. Sí, las primeras guitarras eléctricas sólidas. Durante la década de 1940, algunos músicos e ingenieros se dispusieron a diseñar y fabricar una guitarra eléctrica compacta. Al hacerlo, intentaban solucionar un problema que se producía al incorporar pastillas a las guitarras acústicas.
Si el volumen del amplificador era demasiado alto, el sonido del altavoz hacía vibrar el cuerpo de la guitarra, produciéndose una molesta distorsión del sonido conocida como feedback o realimentación. La solución lógica era aumentar la masa del instrumento para reducir su capacidad de vibración. De aquí que aparecieran las guitarras eléctricas compactas o de cuerpo sólido. No hay acuerdo respecto a quién fue el que creó la primera de ellas. A principios de los años 40, el guitarrista de country jazz Les Paul creó su propia guitarra log tronco usando un mástil Gibson adherido a un bloque de madera de pino sobre el cual se montaron las pastillas y el puente. Cuando trató de vender la idea de Gibson, este no demostró ningún interés. Por su parte, Paul Bibsby, ayudado en el diseño por el guitarrista de country Merle Travis, creó una guitarra compacta con un aspecto bastante similar al de las guitarras eléctricas actuales. Muy bien, hacemos una pausa ahí. Gracias, maestra. ¿En qué consiste que sean sólidas las guitarras modificadas? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cuál fue el cambio en realidad? El cuerpo del instrumento, ¿no? El cuerpo del instrumento. Ajá. Porque las acústicas tienen una caja de resonancia, pero las eléctricas es un cuerpo sólido. No tienen caja de resonancia. Bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, a mayor vibración bueno, a mayor masa de la guitarra eléctrica es menos la vibración. O sea, vibra menos el cuerpo de la guitarra y también se evita lo que se dice el feedback, que es como una especie como de sonido muy agudo. Bien, gracias. Excelente. ¿Y por qué habrá algún interés por crear más guitarras? ¿Qué habrá provocado que se crearan más guitarras? Interés económico y para masificar. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Un interés económico? Ujú. ¿Algo más? Yo creo que la popularidad con que goza el instrumento en el ámbito, ahora sí que voy a redundar, popular, o sea, como se hizo muy popular el instrumento, pues obviamente también los muchachos en la época era un instrumento de fácil acceso, poderlo comprar no salía tan caro como un piano, como un órgano, y transportarlo. Además, la guitarra se puede transportar muy fácil. Ok, maestro Quino. Sí, totalmente, ya me ganó la palabra, pero aunque ya surgió quizá en el jazz, no, quizá ahí no se popularizó tanto, pues no sé, basta hablar de los Beatles, de Elvis Presley, de, no sé, los Rolling, con eso, pues justamente la popularidad es lo que llamó a los intereses económicos para crear y vender, ¿no? Justamente. Bien, gracias, También, maestro. Maestro perdón, José Luis. Ay, ah, perdón. Maestro José Luis, y no alcancé a ver quién quería hablar para reservar. Irma Olivares, gracias. Bien. Entonces el maestro José Luis y luego la maestra Irma, ¿de acuerdo? Maestro José Luis. Pues yo creo que como en la actualidad siempre andamos buscando lo último en tecnología y eso era un avance tecnológico bastante grande para esa época, ¿no? Dicen, igual en la actualidad andamos buscando instrumentos MIDI ahora, ¿no? Más pequeños, más compactos, que son más ligeros incluso para transportar. Bien, entonces aparece nuevamente, ¿no? El medio de transporte. Maestra Irma. Sí, gracias. La información es de Estados Unidos, recordemos que están saliendo de la Segunda Guerra Mundial, su participación. Eh, es un símbolo de modernidad, de actualidad, para dejar atrás lo más posible los recuerdos de la guerra, ¿no? Bueno, esa sería una postura interesante también, porque estamos, ¿no?
en esta época de guerra también. Muy bien, gracias. ¿Podemos continuar? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿No? Continuamos entonces. Las primeras guitarras eléctricas producidas en serie. ¿Alguien quiere leer esta parte? ¿No? Si ¿La quieres, leen? yo lo leo, Rocío. Ah, bueno, como gustes. Vale. Ah, Las primeras guitarras eléctricas producidas en serie. La primera guitarra eléctrica producida en serie fue la Fender Broadcaster, llamada más tarde Fender Telecaster, comercializada en 1950. Su fabricante era Leo Fender, propietario de la Fender Electrical Instrument Company, dedicada a la producción de guitarras eléctricas y amplificadores. Debido al éxito obtenido en las ventas, en 1954 fabricó otro modelo, probablemente el más famoso de toda la historia de la guitarra eléctrica, la Stratocaster, que aún hoy se sigue vendiendo. El interés por las nuevas guitarras y su uso cada vez más frecuente impulsó a otros fabricantes a comercializar nuevos modelos que también fueron producidos en serie. Uno de los más importantes fue Gibson, que en 1952 se asoció con Les Paul para crear uno de los modelos más famosos de la compañía, la guitarra eléctrica Gibson Les Paul. bien, bien, gracias, maestra. Ok. ¿Por qué consideran que la guitarra eléctrica tuvo tanto éxito? ¿Estará relacionado con algunas de las respuestas anteriores? Yo creo que sí la popularidad, pero también que es un instrumento económico, como han dicho. Bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, Bueno, es las que también nuevas pos- habla, Perdón. ¿Quién adelante. era? Ay, ¿la maestra Irma? Gracias, Guillermo. Sí, Ah, las nuevas posibilidades, un sonido novedoso, la exploración, el desarrollo del mismo instrumento en diferentes posibilidades, investigación acústica del instrumento. Gracias. bien, gracias, maestra. Maestro Guillermo. Y es también para integrar a la gente del campo, ¿no? Los hillbillies, la gente, pues los esclavos, ¿no? Se van integrando también al mercado y pues a través de una guitarra ya amplificada, pues ya lo pone al nivel de instrumentos de aliento, ¿no? Que son igual muy fuertes. Bien, gracias. Esto que acaba de decir el maestro Guillermo, es pues considerar lo que el tipo de música que estaba de moda, ¿no? Ya nos está relacionando, ¿no? Con este tipo de música. ¿Alguien quiere abundar más al respecto del tipo de música que estaba en esta época? Maestra Marisela, gracias. Que eso que está comentando sobre el estilo musical de la época también conlleva a de que el piano se podía tocar, pero la forma de transportar, bueno, transportar un piano pues es imposible. Y el instrumento que podría hacer la armonía de las canciones, pues sí era la guitarra. Entonces sí era una manera de evitar ya tener piano, o sea, tener 5 guitarras en vez de un piano, ¿no? Bien, muchas gracias. Comentario muy valioso, ¿verdad? Gracias, maestro Tizoc, adelante. Su micrófono. Sí, el micro. Lo tiene. Sí, hay un elemento muy importante que era el visual. La guitarra es un elemento, es un instrumento que se podía manipular, por lo tanto, el guitarrista podía bailar con ella. Entonces, este elemento era atractivo visualmente. Entonces, podía cantar, el guitarrista al mismo tiempo cantaba y bailaba. Entonces, todo esto era atractivo visualmente, por lo tanto, era muy importante para el éxito de la guitarra. ¿Ah? Ahí está el caso de Elvis Presley, Chuck Berry, todos estos guitarristas negros, ¿verdad? Que tenían mucha facilidad para el baile, para el canto, y pues, de ahí el éxito, era el elemento visual. Bien, muchas gracias. Como la economía, la cuestión del transporte, el elemento visual, ¿verdad?
nos están ayudando también a entender esta proliferación de la guitarra. Maestro Juan Manuel, gracias, por favor. Buen día y disculpen, buen día a todos, disculpen la llegada tarde. Yo no, aunque no estoy empapado en todo lo que dijeron ahorita, yo veo muchas cosas. Lo primero, la guitarra clásica es un instrumento íntimo, es un instrumento que carece de gran sonido y realmente los conciertos no son en salas grandes, los buenos conciertos. Lo segundo es que además de eso, la guitarra eléctrica, aunque sí, al competir en el jazz con otros instrumentos, como ya lo decían, piano, trompeta, todos ellos, pues no era un instrumento que diera mucho el ancho, ¿no? Y entonces sacan la guitarra eléctrica, que no solo es una guitarra con más posibilidades, pero aunque tienen muchas similitudes, yo veo dos instrumentos completamente diferentes, con los que se pueden hacer cosas muy diferentes, porque además no conozco mucho de guitarra eléctrica, pero yo veo que tienen muchas cosas que ahora les llaman pedales, creo, con la que sacan timbres que pues que no tienen mucho que ver con la guitarra que conocemos, ¿no? Este, y bueno, es otro instrumento que da otras posibilidades y que da para hacer otro tipo de música, que da para masas, lo cual, pues no tiene que ver con la guitarra que nosotros tocamos, con la guitarra clásica, ¿no? Yo veo todo eso. Y por supuesto que de ahí para adelante, pues, lo que la imaginación, y la tecnología puedan hacer con ellos, ¿no? Bien, muchísimas gracias por el comentario. Sí, claro, es inevitable, ¿no? La comparación. Vemos el recuadro y notemos, ¿no? La información que nos está dando otros fabricantes. Aunque Fender y Gibson son los fabricantes de guitarras eléctricas más famosos, también ha habido otros bastante importantes, entre ellos Gretsch, Rickenbacker, Epiphone o Jackson y Paul Reed Smith en los Estados Unidos y Selmer Vox, Hofner y Burns en Europa. Como nos damos cuenta, es nuevamente como una notita, ¿verdad? Un dato más que me está diciendo, que me está llevando a otra cuestión. Esto quiere decir que si hay tantos autores, ¿por qué creció tan masivamente, ¿no? La guitarra, o habrá crecido masivamente, o qué significa esto, que se producía en serie. ¿Por qué tantos autores de guitarra? ¿Alguien tendría una idea de esto? Pues yo creo que los Beatles, ¿no? Ahí tienen mucho que ver y también pues la diversificación de los estilos, ¿no? Ahí hay más, varios mercados, ¿no? Que vienen siendo ocupados por los jóvenes principalmente. Sí, maestro. Gracias, profesor. Interesante, maestro Guillermo. Maestra Lorena. Sí, yo tengo muy mala señal de internet. Es más bien una pregunta y estaba igual para los compañeros. Tengo mis dudas, ahorita me surgió. ¿Será que un modelo de guitarra fue popularizado por una figura especial, un ejecutante? Y entonces ahora todo el mundo dice, ya, la Gibson modelo tal, ¿no? Y entonces esto crea que se produzcan en serie, porque ahora los chicos quieren una Gibson, una Fender y que sea el modelo que utilizaba, no sé, les digo, conozco muy poco, ¿no? Pero que utilizó el guitarrista de Doors, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que a partir de que alguien popularizó o utilizó ese modelo, se volvió como atractivo, famoso, y de ahí pues dijeron, de aquí somos. Entonces, eso le dio a las constructoras de estos instrumentos pues, la posibilidad de vender, ¿no? Ahorita digo, es como una pregunta más que una afirmación, porque yo ahorita como que lo pensé así. Gracias. ¿Quién le quiere contestar a la maestra? Bueno, más que O contestar, yo creo que, platicarlo, ¿no? ajá, Muy porque creo bien. que sí tiene que ver, en primer lugar, con la persona que hizo popular. Número dos, la guitarra es un instrumento muy noble que permite el acompañamiento sin otro instrumento de poder cantar.
Entonces también por eso se ha masificado, porque uno con su guitarra puede cantar o puede tocar o y las dos cosas al mismo tiempo, o como bien decía por ahí un maestro, hasta coreografiarse con el instrumento. Entonces, el instrumento en sí es muy popular debido a su practicidad. Y eso aunado a la mercadotecnia, pues bueno, yo creo que fue el boom. Creo que la maestra Lorena no está tan errada en sus apreciaciones. Bien, muchas gracias, maestra Marisela. Maestro José Luis. Bueno, yo nada más quería comentarles que no sé si han leído a Theodor Adorno, que es un musicólogo alemán que se mudó a Estados Unidos y de hecho fue asesor de los Beatles. Él, en uno de sus libros, pues él dice que esta música moderna es como la fast food, ¿no? Que es música muy fácil de digerir y por eso esa popularidad yo creo que del instrumento, ¿no? Porque es un instrumento mucho más fácil, no tiene una técnica tan compleja como la guitarra clásica, pero bueno, claro, sí tienes, ahora actualmente ha desarrollado su técnica con la plumilla, ¿no? Esos grandes guitarristas que salen, incluso podemos ver ejemplos en esta película de La Encrucijada, donde hay un debate entre el diablo y este chico que bueno, en ese tiempo era un chiquito, el Danny San, que sale también ahí tocando la guitarra y concursan, y Daniel Sam toca, bueno, en esa película, no me acuerdo cómo se llama el personaje en esa película, pero toca una pieza de Bach en la guitarra eléctrica y le gana al diablo, ¿no? Que era un guitarrista famoso, no recuerdo tampoco el momento, pero Theodor Adorno habla de esto en su libro de La Introducción a la Sociología de la Música, donde la música se vuelve más digerible, más popular, más social, y por eso también el instrumento que traían los Beatles y otras bandas de rock en el momento, que además fueron televisadas, la televisión influenció mucho, pues se volvieron muy populares por eso también, ¿no? Y toda la gente quería ser un Beatle, ¿no? Un rockstar del momento. Yo creo que por eso, ¿no? Pero bueno, Teodoro Adorno nos estaría crucificando en este momento. Gracias. No, al contrario, gracias, gracias por el comentario. Pero bueno, para Adorno también la masificación, ¿no? Ya empezaba. Bien, tenemos un comentario aquí. Considero que los medios de comunicación como el radio y la televisión tuvieron un papel muy importante, coincide con lo que nos acaban de decir, y fueron un gran aliado para los fabricantes, ¿sí? Para hacer llegar estas músicas a diferentes partes del mundo, creando así la demanda necesaria. Y esto a su vez generó el éxito de los fabricantes que tenían un mercado de distribución mundial. Muchas gracias por el comentario. Y el maestro José Luis, por favor, o quiere agregar algo. Ya no, el maestro José Luis ya no. La maestra Marisela, para Fíjate continuar. que ahorita que estamos hablando un poquito de esto, dentro de la historia, se cuenta que cuando se presentaban estas grandes óperas o estas grandes piezas orquestales, inmediatamente se hacían las reducciones para venderse afuera de los teatros y por lo menos el tema principal de la obra presentada se pudiera tocar en casa. Entonces, así es como ellos también tenían esta distribución masiva, bueno, en su momento con las personas que estaban, de los temas que se presentaban cuando no había radio, no había tele, así lo hacían. Y bueno, iban y lo tocaban en el piano, porque insisto, el piano es un instrumento sumamente completo que reinó por muchos siglos, pero a partir del 20, la guitarra se ha vuelto la reina, porque también dentro de sus cualidades se pueden hacer reducciones de orquesta. Muy bien, muchísimas gracias por el comentario. Vamos a continuar para ir terminando. La parte que sigue, ¿alguien quiere leer esta parte? Guitarras eléctricas. Gracias, maestra Tali, por favor. Gracias. Gracias. Guitarras eléctricas a precios más asequibles. Durante las décadas de 1970 y 1980, las guitarras de las grandes marcas resultaban demasiado costosas para la mayoría de las personas y aparecieron en el mercado imitaciones de los modelos clásicos de Fender y Gibson que tenían un precio más reducido.
Al principio no significaron una seria amenaza ya que eran de muy baja calidad, pero a medida que empresas como Tokai empezaron a fabricar imitaciones más perfectas, surgió un problema de competencia. Esto llevó a Fender a fabricar en países como Corea y México versiones alternativas de sus propias guitarras, posibilitando a principiantes o personas con un menor poder adquisitivo tener guitarras Fender originales, en caso de no poder permitirse las de alta calidad fabricadas en Estados Unidos. Al mismo tiempo, algunas compañías japonesas empezaron a tener reputación por sus propios diseños. Ibáñez, por ejemplo, es actualmente un fabricante muy respetado y sus mejores instrumentos pueden competir en calidad y precio. Bien, muchas gracias hasta ahí. ¿Qué notamos entonces de los comentarios que acabamos de hacer? Este párrafo, ¿qué nos corrobora? Sí, maestro Israel. Que las guitarras son económicas, ¿no? Y mucha gente tiene acceso a ellas. Y por eso Sí, yo considero también eso las hace populares entre las personas, porque es más fácil comprarse una guitarra eléctrica que un piano económico, por ejemplo. Y la competencia también ha hecho que los costos sean cada vez más económicos. bien, gracias, maestro. Tenemos al maestro Guillermo. ¿Es todo, maestro Israel? Sí, Sí, gracias. Maestro Guillermo, por favor. Pues sí, dentro del texto nos muestra de una manera la peripecia, ¿no? O sea, quiero decir, la evolución, ¿no? Del instrumento, en donde ahora pues se abarata, y seguramente hay otras posibilidades, ¿no? Con otros timbres, otras tecnologías, mayor complejidad en la técnica de ejecución, y, y, y pues parece que a pesar de que Gibson ha estado en crisis, pues hay otras marcas que están ahí presentes. Nada más, pero sí, dentro del texto pues, se llama la atención como esta evolución, ¿no? Para hacerle llegar pues a la mayoría de la población. Todo es mercado, nada es real, nada es honesto, todo es dinero. Así es el capitalismo. Bien, muchas gracias, maestro, por el comentario. Maestra Juana. Sí, pues como las guitarras, como lo dice el texto, de las grandes marcas eran muy costosas, pues otros fabricantes eh, hicieron unas más económicas para que pudieran estar al alcance de la mayoría de las personas. Y obviamente para económicamente tener más ganancias. Bien, muchas gracias, maestro Tizoc. ¿Qué nos quiere compartir? Sí, bueno, el detalle es un poquito con lo que terminó el maestro Guillermo, de que se nota aquí que, bueno, después de todo, todo es un negocio, ¿verdad? Se ve que las guitarras, la venta de guitarras puede ser, pues, una mercancía. Después de todo vemos que viene de Estados Unidos y bueno, ahí todo pues, es dinero y después de todo la guitarra. Claro, no importa tanto para qué sirva, sino lo que puede producir. Time is money y bueno, después de todo las guitarras tienen que producir dinero y después de todo, como dijo el maestro Latten, pues el capitalismo. ¿Sí? Lo que interesa es vender guitarras como sea y si nos van a ganar los japoneses, pues hay que venderlas más baratas. Por eso hay que maquilarlas en Corea y en México. Nada más. Es mi Bien, comentario. gracias. Y con esas ideas, ¿cómo serán ahora los avances con respecto a las guitarras eléctricas? Si ya vimos que es mercadotecnia en estas décadas, 70, 80, ¿no? La producción, cómo fue avanzando. ¿Cómo será el cambio actualmente? ¿Qué es lo que venderá? ¿Quién será el gigante que venda más guitarras? ¿Sigue siendo Estados Unidos? ¿Ustedes qué creen? ¿En dónde avanza? ¿Hacia dónde iría? Maestro Israel, gracias.
Yo creo que ahorita está en decadencia. ¿Alguna Ahorita razón en particular para considerar eso? el siglo de 20 fue el siglo de oro de la guitarra clásica y también de la guitarra eléctrica, pero ahorita la música no está tendiendo a glorificar el instrumento con los virtuosos de la guitarra como Steve Vai y Jeff Beck. Ahorita esa parte está como, a mi parecer, está decayendo un poquito, porque la música en sí está yendo a otro lado, ¿no? Gracias, maestro, por el comentario. Maestra Tali, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Bueno, yo considero que sigue la parte económica muy enfocada en la producción de instrumentos en serie, ¿no? Pero con cada vez con un poquito de mejor calidad en ciertos aspectos de la construcción, pero también me parece interesante lo que comentaba la maestra Lorena hace un rato, de cómo se suben también los precios de ciertos modelos, es decir, ya no está eh, lo, la ganancia económica quizá en vender más, sino en vender ciertos productos porque tienen todo un halo, ¿no? De colección, de fetichismo de alguna manera, ¿no? Con relación a quiénes tocaron esos instrumentos o el modelo que tocó fulano o que de esta guitarra hecha con tal madera con tales pastillas que todavía quedaron de los años 50, ¿no? Entonces cuestan más, ¿no? Entonces, me parece que en términos en específico de la guitarra eléctrica, pues ese es un campo, ¿no? Que se está, que está como ahora, pues fuerte, ¿no? Como la parte de la colección o de estos halos que existen alrededor de ciertos instrumentos. Bien, muchas gracias, maestro José Luis. Sí, bueno, en continuación con la idea de la maestra Tali, pues sí, los instrumentos actualmente, hay guitarras carísimas, 30, 40,000, 50,000, 80,000 pesos, ¿no? Que no serían imposibles para comprar incluso para alguno de nosotros, ¿no? Igual, como dice la maestra Marisela, el piano se encareció, los pianos son carísimos también. Actualmente yo creo que los alumnos no comprar una guitarra eléctrica, porque son caras, son de 3,000 pesos, incluyendo el bafle. Hay que comprar el bafle también. Difíciles de transportar los bafles. Lo más fácil es transportar una guitarra acústica, que también son arriba de 1,000 pesos. Y yo he visto que los alumnos están yendo más por los instrumentos más pequeños y más baratos, como el ukelele, por ejemplo, que ahora que está de moda, ¿no? Es un instrumento que he visto yo creo que va a sustituir a la guitarra eléctrica, el ukelele, al acústico, porque hay desde 500 pesos en Mercado Libre, ¿no? Sí, interesante, maestro Tizoc. Gracias, maestro. Maestro Tizoc. Bueno, sí, bueno, el mainstream ha cambiado. Antes eran los grupos de rock los que llenaban estadios, ¿no? Los grupos de rock pues tenían uno o dos guitarristas, el cantante y el baterista. Después fueron entrando los instrumentos, los MIDI, los teclados, que son ahora los que predominan y bueno, más bien ha cambiado a la tecnología digital, con computadoras y con secuenciadores, y es lo que actualmente funciona práctica y toda la parafernalia de ahora con solo son artistas, Beyoncé, Taylor Swift y con sus bailarines y sus super shows y nada más un grupito ahí atrás, ¿no? Entonces todo ha cambiado. Las guitarras eléctricas, pues sí, sí, sí siguen funcionando. Hay grupos que permanecen de rock que siguen funcionando, pero ya no llenan tantos estadios, ¿no? Ahora los que funcionan son solistas con un pequeño grupo, pero con un gran aparato de performance más bien, ¿no? Que son bailarines, escenografías, shows, fuegos artificiales y luces. Es todo. Bien, gracias, maestro Guillermo y el maestro Quino para terminar y cerrar. Ujú. Maestro Guillermo. Sí, también se debe al surgimiento
músicas regionales. Y entonces, en un tiempo, pues todavía se valían diciendo que era rock, y pues lo primero que eliminaron fue la guitarra eléctrica, ¿no? Pero ahora ya no es necesario ya que se llamen como grupos de rock, ya pueden decir son de determinada región, ya sin ningún problema, y ya no hay esa necesidad, ¿no? De esa marca llamada rock. Es todo. Bien, muchas gracias, maestro. Y maestro Quino. Pues sí, nomás sumando justamente el gusto pues de las nuevas generaciones es gira en torno a, no sé, al reggaetón, a música electrónica, todo esto, y es música donde ya no hay casi guitarras, y si hay, en realidad no figura como un rol principal. Anteriormente, incluso en el pop, el solo de guitarra era el gran momento climático de la canción, ¿no? Por más simple y sencillo que fuera o corto, era el momento importante de la canción. Sí, entonces pues se ha perdido el rol principal, hasta las figuras de el Guitar Hero que le llaman, ¿no? El héroe de la guitarra, pues. Entonces, por eso ha desaparecido un poco de la escena la guitarra. Bien, gracias. Vamos a concluir para pasar a otra cosa. Bien, dice el texto, las guitarras eléctricas en la actualidad. Las guitarras eléctricas tradicionales se siguen fabricando y utilizando en la actualidad. Sin embargo, en los últimos años, los fabricantes también han experimentado con nuevas formas, materiales y tecnologías. Algunos de los nuevos modelos de guitarras eléctricas incorporan dispositivos MIDI que permiten desde obtener distintos timbres al pulsar las cuerdas hasta realizar una partitura en tiempo real conectando la guitarra a un ordenador y usando un editor de partituras. A pesar de estos avances, muchos guitarristas siguen prefiriendo guitarras convencionales, aunque con pastillas y sistemas de amplificación mucho más perfectos que los de sus antecesores. Muy bien. Em, ya hemos comentado entonces, comentamos en esta ronda anterior, ¿no? Algo de por qué se pueden preferir las guitarras, ¿no? Tradicionales. Ha sido muy ilustrativo todos los comentarios que ustedes nos han proporcionado. Para que nos dé tiempo, entonces dejamos aquí la lectura, ya terminamos, concluimos el texto, que se llamó, ¿cómo se llamó el texto? ¿Cómo se llamó el texto? Ahí me lo pongo. Origen de la guitarra eléctrica. Algo así, ¿verdad? Breve historia de Breve la historia guitarra. de la guitarra. Muy bien, ¿les pareció que fue breve? No. No. No, ¿no les pareció breve? Ok, bien, gracias. Vamos Sí, a... sí, Sí, perdón. No, que sí fue breve, pero como todas las actividades, pues se extiende un poco más pues la lectura, ¿no? muy bien, nuestra, muchas gracias. Ahorita vamos a ver justamente Comentario. esto. Sí, exacto, son justamente las actividades. Trae una pequeña presentación, es una pequeña presentación, pero no, vamos a qué hicimos. ¿Qué hicimos en este momento para leer el texto? Em, a ver, vamos a ver, se supone que lo tengo abierto. Ya, ya. Este, ay, Dios, lo quité. Bueno, permítame tantito. Vamos ¿Tienes a... la presentación de las guitarras No, no, ya vamos a la explicación de lo que acabamos de hacer, cómo llevamos a cabo de la lectura? la Ujú. lectura del texto. Sí, ya me interesa que Ok, vayamos a eso. comparto. Ah, ok, gracias. Bien, como notarán, leímos el texto, ¿verdad? Acabamos de hacer la lectura del texto. ¿Cómo lo leímos? ¿Qué hicimos? Como dice la maestra Tania, Interactuamos. muchas actividades. Compartimos, ¿no?
Perdón, sí. Primero se seccionó el texto y se Ajá. hicieron intervenciones o pausas en determinados puntos. Bien, gracias. Ujú. Perfecto. Vamos a ver qué es esto que acabamos de hacer. La, la, em, Vamos a hablar entonces de la comprensión lectora. El objetivo de esta sesión, pues, es que compartir con ustedes lo que es el desarrollo de las habilidades en el área de lectura a través del conocimiento y aplicación de las estrategias de la comprensión lectora. Aparentemente solo leímos el texto, pero evidentemente hicimos pausas e hicimos una serie de preguntas y esto nos llevó de discusiones y comentarios. La que sigue, por favor. Y esto nos plantea, esto que acabamos de hacer, nos plantea, ¿qué es leer? Entonces, leer, tenemos una idea nosotros de lo que es la lectura, una idea de modelo tradicional. Me dice que leer es solo la decodificación de un texto. Antes, hasta los años 50, 1950 aproximadamente, se consideraba que leer era simplemente que yo pudiera leer las palabras que había ahí. Entonces, una vez que yo leía lo que está aquí en un texto, yo ya accedía al significado completo de la información del texto que se estaba dando. En la actualidad tenemos el modelo interactivo de lectura y para el modelo interactivo, leer es comprender y comprender es un proceso por medio del cual el lector establece una relación, una interacción con el texto y le está otorgando un significado. Repito, aproximadamente en los años 50, leer solamente era poder decodificar. Ahora consideramos que la lectura es un proceso, es una realización, una habilidad que conlleva una serie de acciones que me provocan una interacción entre el texto y el lector para otorgar un significado. La que sigue, por favor. Hay distintas posturas. A partir de los años 60 se comienza a cuestionar realmente lo que es leer, qué implica el acto de la lectura. Y tenemos en la pantalla por lo menos a tres teóricos de la lectura. El primero de ellos es Frank Smith, que es uno de los pioneros en esta cuestión del aprendizaje, de la comprensión lectora. Para él, la comprensión em, es la condición de no tener ninguna duda con respecto a lo que se ha leído, que nuestras preguntas que nos vamos generando a lo largo de la lectura de un texto, las estamos respondiendo mediante la información que nos está llegando. Para Smith, la predicción consiste en formular preguntas. Cuando yo leo un texto, el lector va a tener invariablemente en su cabeza una serie de preguntas que se van a ir respondiendo mediante la lectura o la información que estoy teniendo a lo largo del texto. Isabel Solé, que es una teórica, ella ya se ubica entre los años 80, ella señala que la comprensión de los textos se logra a través del uso de estrategias de lectura, porque justamente la lectura no es solo decodificar, sino que es interactuar. La interacción entre el lector y un texto. Y la comprensión se va realizando durante la lectura misma, pero leemos con ayuda de ciertos recursos, con ayuda de ciertas estrategias. No solo son las preguntas que nos van surgiendo en la cabeza, como por ejemplo, la pregunta interesante que nos lanzó la maestra Lorena cuando estábamos leyendo el documento de las guitarras, y que ella incluso dijo, es que esta es una pregunta, ¿no? Y entonces nos dimos a la tarea de responder, ¿verdad? Esa pregunta, esa duda que le surgió en ese momento a la maestra Lorena, y lo que estamos haciendo es una estrategia, estamos llevando a cabo una estrategia como es preguntarle al texto. Entonces, Isabel Solé establece que hay más estrategias, además de preguntarle al texto. Y tenemos a Teresa Colomer y Ana Camps, que también están entre los 80 y los 90, 1980 1990, y ellas nos señalan que leer constituye un proceso de formar, de elaborar y modificar las estructuras de conocimiento que el sujeto tenía antes de entender
la nueva información que está recibiendo. Entonces aquí, Teresa y Colomer nos hablan que además de preguntar, además de tener unas estrategias de lectura, lo que logramos al leer un texto es modificar nuestras estructuras de conocimiento. El sujeto va creando un andamiaje de conocimiento que va acomodando en su cabeza a lo largo de su proceso lector. Estas posturas entonces nos dejan ver en qué consiste la complejidad de la comprensión lectora. No solo es la decodificación, sino es un acto de interactuar por medio de unas estrategias que me ayudan a modificar mi proceso de pensamiento y me otorgan mayor información que se va elaborando o estructurando dentro de mi pensamiento. No sé si quiera agregar algo la maestra Rosaura. ¿O seguimos con la siguiente? Sí, solamente hacerle el señalamiento de que nosotros, bueno, muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, hemos estado muy en contacto con lo que fue el concepto de lectura tradicional, ¿no? O sea, el hecho de que nos pusieran a leer en voz alta, en automático se consideraba que por hacer esa reproducción oral de las palabras ya existía la comprensión y que seguíamos con ese concepto de ser estos entes pasivos, que éramos un recipiente esperando a que en el momento en el que se iba haciendo la reproducción, la decodificación de los signos, entonces automáticamente el conocimiento, la información nos iba nutriendo, ¿no? Iba llenando esa vasija vacía. Sin embargo, con esta serie de investigaciones que se han hecho a partir de cómo funciona el cerebro, pues hemos, bueno, no nosotros, sino los expertos, los especialistas, han determinado cómo se lleva a cabo en realidad esta interacción que ya la maestra Rocío acaba de explicar. Sí, maestra, sigo con la otra. Sí, perdón, quisiera, quisiera comentar. Efectivamente, la maestra, estoy de acuerdo con ella hasta cierto punto, pero tengo 67 años. Recordemos que también teníamos eh, una materia, o bueno, o un espacio que se llamaba lectura de comprensión, que era precisamente qué es lo que se había entendido de esa lectura y se hacían preguntas y se hacían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya venía. Obviamente no es de la magnitud que se hace en la actualidad, ¿verdad? Con tantos avances y cómo se funcionan nuestros procesos mentales y todo lo demás, ¿verdad? Pero así, yo a mis estudiantes les digo, leer no es estudiar. El estudio viene de otra manera. Muy amables, maestras, gracias. Sí, así es, maestra. Y vamos a, bueno, lo que usted acaba de mencionar es algo que vamos a ver en otra sesión que tiene relación con el propósito de la lectura, porque efectivamente no leemos igual para conocer el texto, no leemos igual para estudiar y para aprender, y no leemos igual tampoco cuando se trata de una lectura recreativa, ¿no? Cuando es para entretenernos, por gusto. Efectivamente va tomando distintos aspectos dependiendo del propósito que tenemos, ¿no? Para acercarnos a el texto. Muy bien. Maestra Rocío, ¿quiere continuar o continúo yo? No, sí, adelante. En la diapositiva se reafirma esto. La lectura es comprender y comprender es un proceso por medio del cual el lector interactúa con el texto y le otorga un significado. Es un proceso, no es una acción inmediata. La comprensión del texto no nos llega una vez que terminamos de leer, no es inmediato. Algunos de ustedes seguramente se regresan, ¿no? O algunos subrayan, o algunos buscan, en fin, todo eso que hacemos tiene que ver con este proceso. Eh, Porque es nuestra manera en que nos relacionamos con el texto y lo hacemos para otorgarle un significado. Aquí lo interesante es resaltar que la lectura no es un acto pasivo, al contrario,
Es un acto sumamente activo, es un proceso cerebral que si bien no lleva a levantar las manos, levantar los pies y ahora le hace 50 abdominales, pero es como si estuviéramos ejercitando nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros papás nos decían, yo creo que algunos de ustedes pasaron por eso, porque somos como, son ustedes músicos, pero somos del área de humanidades, indudablemente, y de las artes. Ponte a hacer algo, levántate, muévete, levántate de ahí, estás sentado, ¿qué estás haciendo? Ustedes con el instrumento, etcétera, etcétera. Pero claro, nuestros papás no entendían que estábamos en un proceso mental muy, muy interesante y sobre todo, pues muy intenso, ¿no? Entonces hay que entender esto. La diapositiva tiene esa intención, que leer es comprender y comprender es todo un proceso que se lleva a cabo y que no es inmediato para poder otorgar un significado. La siguiente, por favor. ¿Qué elementos intervienen durante este proceso de lectura? Evidentemente se utilizan los ojos y el cerebro. Obviamente está el texto, ¿no? Entonces los ojos son una parte muy importante. A esto le llamamos, esta información que recibimos mediante los ojos, con ayuda de los ojos, se le llama información no visual. Perdón, información visual. Vamos a tener la información no visual. Vamos a hablar de ello. ¿Qué hacen los ojos? Recopilan información. Una vez recopilada esta información, la información visual y la no visual se comienzan a interactuar entre ellas cuando empezamos a leer. De esta interacción, el sujeto puede construir el significado del texto y así lograr la comprensión del mismo. Si la información visual es lo que ven mis ojos, la información no visual es lo que no ven mis ojos, pero que tengo atrás. Es todos esos archivos de información que está guardando mi cerebro, ujú, y que se comienzan a activar cuando yo estoy leyendo un texto del tipo que sea. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hemos interactuado, que estamos leyendo, que estamos interactuando con el texto, que mi información visual se está utilizando y que mi información no visual también está participando, entonces se procede a la representación o la teoría del mundo. Se están generando al leer o al comprender esquemas mentales de conocimiento. Como vamos construyendo esquemas mentales, también podemos ir eh, viendo o sugiriendo la siguiente información que vamos a encontrar. También podemos ir comparando y también podemos ir realizando interpretaciones ante la información que estamos recibiendo. Si no contamos con suficiente información no visual para poder entender lo que estamos leyendo y relacionar esto que estamos leyendo con nuestra información no visual, con nuestra teoría del mundo, con el contexto, con la información que yo tengo detrás. Entonces, si yo no puedo hacer esa relación, no podré comprender el texto. Ahora bien, esta información no visual va generando interrogantes y estas interrogantes a su vez dependerán del conocimiento de cada lector, de acuerdo a su conocimiento del mundo, de acuerdo a su andamiaje, de acuerdo a su teoría del mundo y sobre todo de acuerdo al propósito de lectura que se haya realizado para leer. Entonces, esta descripción breve es lo que nos proponen de alguna manera los estudiosos que hacemos cuando nosotros leemos un texto. Eso es lo que debemos entender como proceso de lectura o como el proceso lector. Esta otra diapositiva nos permite verlo de manera un poco más gráfica. Los ojos recopilan la información. ¿Qué información? La información visual, lo que estamos viendo, el texto. Mi cerebro empieza a activar la información no visual inmediatamente, forma parte de mi conocimiento del mundo. Esta información visual y no visual están interactuando entre ellos en el momento de la lectura. Se activan mis chips, se abren mis carpetas, bla, 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 bla. Ahí estamos. Y si no contamos con esta información no visual, nos va a costar trabajo darle sentido y relacionar lo leído
con nuestro conocimiento. Por lo tanto, nos costará más trabajo no comprender el texto. Y estas interrogantes, y obviamente al no comprender el texto, en mi cerebro se van a generar más interrogantes, ¿verdad? Que podrían estar contestadas o no, pero estas interrogantes dependerán de cada lector y según su conocimiento del mundo, su teoría del mundo y sus propósitos de lectura. Si yo el texto de la guitarra lo leyera solo para saber los primeros modelos de guitarra que se fueron generando, yo hubiera detenido mi lectura quizá en el tercer párrafo, en el cuarto, ¿no? Y ya todo lo demás, mi cerebro lo desecharía porque yo solo quería ver el origen de la formación de la guitarra, ¿no? Entonces, em, vamos a ver que mucha de nuestra comprensión lectora tiene que ver con nuestra información no visual. ¿Desea agregar algo, maestra Rosaura? Sí, efectivamente, como acabamos de ver en el modelaje que se hizo de la lectura, consideren ustedes qué pasaría si no hubieran sido ustedes los estudiantes, ¿no? Sino al contrario, estamos hablando de un texto tal vez eh, para niños de tercero de iniciación o a lo mejor para los chiquitos de, de quinto de prepa. Ellos obviamente no iban a enriquecer para nada la lectura que se llevó a cabo, la actividad que tuvimos, con todos los comentarios de ustedes, los expertos, los especialistas, con todo su conocimiento. Entonces, si estos niños no tienen esa teoría del mundo con la información, por eso es tan importante darles, proveerles, que tengan algunos elementos de dónde asir esta nueva información que se va a integrar a los esquemas que están en el cerebro. Por eso esta parte de inicio, de hablar, de manejar con ellos algunos conceptos elementales con los que se tienen que acercar al texto es tan importante. Y también aquí en esta interacción que se va dando, consideremos la relevancia que tiene esta información no visual, que es justamente la que está nutriendo y haciendo que aquello que está recogiendo esa información que recoge a través de los ojos tenga sentido, porque si no tiene sentido, pues entonces realmente a ellos les van a surgir muchísimas dudas. Hablo también igual en el caso de la maestra Rocío que está mencionando, que nosotras somos de literatura y para nosotras el acercamiento a este texto realmente se nutrió y se enriqueció, pero exponencialmente, con toda la serie de observaciones que ustedes hicieron. En el momento en el que nosotros tenemos una actividad tal con los estudiantes, que cada uno de ellos comienza a generar, comienza a participar, expone y explica lo que saben, es lo que va a hacer justamente que esa interacción se enriquezca, actúe y que esos esquemas sí se puedan modificar, porque si no se modifican, si al contrario hay muchísimas preguntas sin respuesta, pues entonces el chico se va a sentir frustrado, ¿no? No se va a lograr esa interacción y obviamente pues no se va a completar lo que es la comprensión del texto. Por eso también es muy importante que sepamos cuál es el proceso. Número uno, porque a final de cuentas ya sabemos, hemos estado también trabajando con muchos cursos, todos los maestros de la Nacional Preparatoria, acerca de cuáles son los procesos que realiza el cerebro. Pero aquí sí es muy importante, específicamente en el caso de la lectura, conocerlos, saber cómo interactúan y cómo estos elementos, por ejemplo, esta imagen a lo mejor es un poco básica, pero cómo el mismo elemento no tiene el sentido ni el significado para las personas, porque todo eso va a partir de su teoría del mundo. Y de ahí que nosotros conozcamos y nos acerquemos con nuestros estudiantes, perfilemos el tipo de lectura con base en su edad, en la pertinencia del texto y en el nivel de complejidad, obviamente, ¿sí? Bien, paso a la siguiente, maestra Rocío.
que viene siendo a final de cuentas un esquema que nos va hablando justo de este mismo proceso, ¿no? Es de otra manera, pero está estableciendo cómo este texto va llevándose a cabo a partir de la percepción que se tiene de él mismo, cómo se realiza ese proceso lector y cómo es tan importante lo que mencionábamos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que nosotros les vamos dando, concediendo al estudiante para las herramientas para que se acerque al texto ya con un cierto conocimiento, con cierta información elemental que va a ser necesaria a lo largo del documento? Y también cuáles van a ser esos propósitos, ¿sí? Para que él vaya estableciendo lo que son las estrategias de lectura, ¿no? Esa formación de hipótesis, que vaya haciendo predicciones, el tipo de preguntas que se establezcan en esta lectura compartida, lo que ustedes vivieron con la maestra Rocío, se denomina lectura compartida. Y como ustedes pueden ver, ahorita les vamos a mostrar cómo el texto se tiene que trabajar con antelación, justo haciendo todas estas apreciaciones y poniendo en juego en esta actividad los elementos que estamos mencionando y planteándoles preguntas, porque en la pregunta, el tipo de pregunta que uno establezca en el texto para que los estudiantes o los nuevos lectores piensen, recapaciten, reflexionen, tiene muchísima importancia. Mencionaba la maestra Irma acerca de que antes estaba esta clase de comprensión de lectura, y sí, por supuesto, o sea, se ha trabajado la comprensión del texto, pues desde, bueno, estamos hablando desde la antigüedad, ¿no? Pero en la escuela tradicional era muy común que se establecieran las preguntas, que se le diera al estudiante el cuestionario y se pedía que lo hiciera a solas, ¿no? De una manera individual. Aquí está tu texto, aquí están tus preguntas y tú respondes. Y ahora no es que no lo puedan hacer, de hecho recordarán el ejercicio de la sesión anterior de Merkel, cómo eso fue lo que se hizo, ¿no? Aquí está tu texto, aquí están tus preguntas, contesta. Pero ojo, el tipo de preguntas era para obtener información muy específica. Por eso cuando se hizo la evaluación, ¿no? ¿Quiénes sí tuvieron todos? No, pues todos tienen 10, todos tuvieron las respuestas correctas. Pero nosotros sabemos que cuando ya incursionamos con otro tipo de preguntas, con otro tipo de reflexiones, con otro tipo de textos, pues ya no es tan sencillo, ¿no? Ya muchas veces nuestros estudiantes no logran comprender los textos y a veces ni siquiera pueden detectar con claridad de qué se está hablando. Y todo esto tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que hay que enseñarles a cómo observar, qué contenidos se manejan, cuáles son esos conceptos eh, específicos y más relevantes, por qué esa idea sí es relevante, es importante y por qué otras son secundarias o solo son de apoyo. Eso es lo que les tenemos que ir enseñando a través de las prácticas de lectura compartida a nuestros estudiantes. Muy bien, adelante, maestra. Bien, vamos a tener distintas estrategias. Una de ellas es la predicción. La predicción consiste en formular preguntas y la comprensión es responder a esas preguntas. Yo voy adelantando de alguna manera que me va a ir diciendo el texto de manera casi inmediata. Voy diciendo, ah, sí, sí, seguramente va por acá. Y la comprensión se da cuando se responde, ¿no? Mi duda o mi pregunta. La comprensión entonces es la base que le da sentido a cualquier cosa. No se trata de una cantidad, sino de una condición. Esto lo podemos ejemplificar con una película, ustedes lo sabrán perfectamente, músicos, además. ¿Qué pasa cuando ponen la musiquita de ti, 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 ti? Seguramente va a ocurrir algo extraordinario, un asesinato, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo una predicción. Si efectivamente sucede un asesinato, pues estoy comprendiendo, ¿no? Se termina esa pregunta y voy dando pie a otra cuestión y así se va generando
se va hilando, se va entablando esta relación con el documento o en este caso con la película que estoy viendo, con el video, también con una canción, ¿por qué no? Se puede dar. Finalmente son textos. Seguimos. Los elementos que participan en la comprensión lectora, pues son estas estrategias y son los propósitos. Las estrategias son herramientas cognitivas que regulan la actividad del individuo. Una de ellas es la predicción. Esa es una estrategia que se lleva a cabo. Estas estrategias me permiten elegir. Esa es otra estrategia. Elijo información, deduzco información, generalizo, hago estas generalizaciones. Por ejemplo, cuando el maestro me dijo, es que no, ya la guitarra, esa ya cayó, ya perdió. Ahora lo que hay son otras cosas, ¿no? Es una gran deducción, una gran generalización. Selecciono, ¿verdad? Hago mi selección de elementos, comparo esta comparación que primero me dijo la maestra Marisela, la guitarra acústica, maestra. Bueno, esa comparación que se hizo, pues me permitió que yo, para mí que no conozco de guitarras, a mí me permitió entender perfecto lo valioso que es la guitarra eléctrica, por ejemplo, ¿no? O estas grandes diferencias. Hay una evaluación también de la información, hay inferencias que me llevan a una meta. Entonces, todas estas son estrategias que se llevan a cabo cuando vamos leyendo. El propósito me dirige en la lectura, me hace que yo fije mi atención en obtener una información precisa o en una información de carácter general. Por ejemplo, voy a hablar de la guitarra eléctrica. ¿Qué es una guitarra eléctrica? Una información precisa, ¿verdad? Si yo solo voy a seguir instrucciones, entonces voy a poner mi atención en ello. Si lo que quiero es aprender, entonces también, ¿qué es lo que quiero aprender? ¿Verdad? Voy a tener un propósito que sería revisar el escrito, solamente estoy revisando, ¿sí? Que no haya un error, que no haya repeticiones de palabras, en fin. Voy a leer por placer. Pues yo estoy leyendo, yo por ejemplo, que no soy de música, ¿por qué estás leyendo sobre guitarra? Eléctrica. Pues porque a mí me gusta el rock, me interesa, ¿no? Saber sobre esto, pues para mí sería un placer, pero también alguien diría, no, pues está aprendiendo, ¿no? Puedo juntar las dos cosas. O también puedo leer, mi propósito también podría ser practicar la lectura en voz alta. Hay que señalar que la lectura en voz alta, pues es una actividad no tan fácil, me lleva tiempo, no es tan sencillo, ¿verdad? Que yo obtenga toda la información una vez que he leído el texto en voz alta, pues es un acto de repetir, darle sentido, darle entonación, practicar, ¿verdad? Constantemente para lograr transmitir el significado que deseo a mi auditorio en la lectura en voz alta. Otras estrategias o el procedimiento general de la comprensión. ¿Qué hace un lector experto? Un lector experto pregunta al texto, relee, va generando contextos que le dan significado, regresa al texto, busca palabras clave. Y cuando no comprende va al diccionario, efectivamente. Entonces, nosotros como lectores expertos hacemos todo esto. ¿Qué deseamos que nuestros alumnos hagan lo mismo? Los tipos de texto que se leen pueden ser esquemas, pueden ser formatos instructivos, pueden ser una serie de recursos o un tipo de discurso, puede ser un texto expositivo como el que acabamos de leer, puede ser un texto argumentativo, en fin. Cuando nosotros leemos un texto, hacemos esto. Estas estrategias de interacción de lectura me permiten entonces la predicción, la generación de hipótesis, las inferencias, las suposiciones, todo esto a partir de una serie de preguntas. Las preguntas son muy importantes. Siempre que leemos, estamos preguntándonos qué es lo que estamos leyendo y qué información deseamos obtener. Las preguntas son la clave. Vamos a tener preguntas superficiales o preguntas que van más allá en la pantalla. Si nosotros sabemos la historia de Blancanieves, ¿quién visitó la casita de los enanos? ¿Quién visitó en la casita de los enanos a Blancanieves? ¿Ustedes qué contestan? Pues la bruja, ¿verdad? ¿Cuántos regalos le dio la anciana a la joven? Pues dirían uno, ¿no? La manzana envenenada. ¿Cuántos enanos vivían con Blancanieves? Pues 7. No, 9. No, no, ¿qué te pasa? Son 7. Bien, entonces esta es información precisa, ¿verdad? Pero las preguntas que vamos haciéndonos cuando accedemos a un texto, a una información, van más allá, van a lo profundo.
Por ejemplo, ¿qué inferimos de una mujer como la madrastra que manda a matar a una joven por ser bella? Entonces generamos, ¿verdad? De cierta información. ¿Qué suponen que hará la madrastra ahora que sabe que Blancanieves no murió? Ujú. Es una pregunta que no es de recuperación de información, sino que me lleva a activar mi conocimiento del mundo, ¿verdad? A generar suposiciones, a generar predicciones. ¿Consideran que los enanos actuaron correctamente al aceptar a Blancanieves en su casa? Sí, no, ¿por qué? Mi mamá diría que no. O sea, ¿cómo crees? Una extraña, ¿verdad? Nuestro conocimiento del mundo nos va a permitir contestar esto, pero nos vamos a una información más profunda que activa la información no visual para poder leer con un propósito y también con las estrategias. No sé si quieres agregar algo o seguimos con la siguiente diapositiva. Maestra Rosaura. Sí, pues ya nada más para cerrar, entonces, pues aquí mencionamos cuáles son las 3 etapas de la comprensión lectora. La primera, que es la formulación de hipótesis y el enlace, ¿no? Con ese conocimiento previo del que hablábamos, que es tan importante tener en cuenta para que el alumno pueda asirse de la nueva información y que durante la lectura pues se vayan planteando el resto de las estrategias, que se hagan las suposiciones, las deducciones, las inferencias y al final solicitar que se haga pues una integración de la información y a través de una serie de preguntas de reflexión, pues que se retomen cuáles son esos aspectos más importantes eh, para que se pueda concluir con lo leído. Bien, pues dejamos de compartir, obviamente a lo largo del seminario vamos a ir ahondando en cada una de estas partes y pues nos gustaría que ustedes pensaran acerca de la relación que hemos establecido entre lo que se hizo y esta parte teórica que, como les digo, más adelante vamos a seguir profundizando, ¿sí? Pues muchas gracias por enriquecer realmente la actividad modelo y le cedo la palabra a la maestra Lorena. Muchas gracias, maestra Rosaura, maestra Rocío, maestra, ay, perdón, Erandi. Erandi, por su participación y por compartir esta estrategia de lectura compartida. Yo tengo dos observaciones que me gustó mucho el ejercicio. Las anoté, dije, para que no se me vaya a olvidar comentarlas. Y bueno, la primera es que eh, este modelo de lectura compartida em, me hizo pensar que es un buen ejercicio para incentivar un foro de discusión entre alumnos, porque de repente así como que se fue dando al compartir el conocimiento, ¿no? De lo que se sabe del tema y cómo vamos, y bueno, y que a la vez esto incrementa pues nuestro conocimiento. Le cedo la palabra al maestro Gerardo Zavalla. Maestro, por favor. Gracias, Lorena. Maestra, profesores, compañeros, particularmente maestra Rosaura, maestra Rocío, maestra Erandi, pues ya solamente para cerrar y para resaltar precisamente como organizadores eh, sus aportaciones, queríamos únicamente hacer un último comentario. Eh, la actividad eh, representó particularmente para nosotros una experiencia muy importante porque eh, se desarrolló de una manera colectiva. Es decir, aparte de todos estos beneficios, de estas estrategias, este desarrollo que hicieron ustedes no hubiera sido imposible de realizarlo si no hubiera sido a partir de este elemento básico que fue la pregunta. De hecho, aparte de estas preguntas dirigidas que ustedes acertadamente hicieron, el colectivo, los compañeros, al estar reflexionando, también yo
observé que no solamente era un diálogo con la misma lectura. Paulo Freire decía, me hago uno mismo con el texto porque me apropio de él. Creo que esta es una característica esencial para ser lectores, ¿no? Y particularmente de un pensador docente que él, desde su ideología, desde su postura pedagógica, le era imposible concebir un docente sin ser un docente lector y que promoviera precisamente la lectura ante sus estudiantes. También me pareció en momentos, al escuchar a mis compañeros, ver estos actos de pregunta y también de rebeldía, ¿no? Al hablar cómo se desarrolló, no solamente era una reflexión de asociar la guitarra eléctrica con los procesos de industrialización, sino me llamó la atención también el comentario del maestro Lantin y de Tizoc al decir, resumir esto, todo es mercado, no hay más que capitalismo. Es decir, ahí no solamente era una mera apropiación de una información, sino que era un posicionamiento ante una comprobación de una lectura que se estaba que se estaba integrando los integrantes con esto mismo, ¿no? Eh, También algo que me pareció muy importante fue que es una elección y un acto significativo. Como ejemplo, ustedes escogieron una lectura que les parecía que era interesante para nosotros. Creo yo que precisamente los procesos de lectura deben tener este elemento que es los elementos del aprendizaje significativo. Eligieron algo que nos interesara a nosotros y precisamente se enriqueció porque se combinó con nuestras experiencias previas, no solamente con el tema de la guitarra, que aquí vemos muchos guitarristas, sino también con el tema de la cultura juvenil. El desarrollo de la guitarra y particularmente de la guitarra eléctrica no se puede entender sin esta parte de la cultura juvenil a lo largo del siglo XX y que también precisamente es el material de trabajo de todos nosotros, ¿no? Estas reflexiones tan interesantes acerca de qué va primero, la construcción o si la construcción incentiva la técnica, si la técnica jala precisamente al diseño de los instrumentos, y desde luego preguntas hacia dónde va. Esto me pareció también muy fascinante, el que los profesores, que ustedes alimentaran esta necesidad de preguntarse hacia adelante, hacia dónde va la música, hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? ¿Qué se está tocando? ¿Qué instrumento va a ser el que propongan nuestros jóvenes? Yo, pues, me queda más que cerrar con esto y felicitarlas y agradecerles esta experiencia tan deliciosa de este diálogo, de esta comprensión, que fue de una manera hermosamente construida de manera colectiva. Gracias, maestros. Muchas gracias, Gerardo. Pues ya vamos finalizando nuestra sesión del día de hoy. Si alguien quisiera compartir algo de manera breve, con gusto tenemos micrófono abierto para compartir eh, alguna Sí, idea, alguna sí, experiencia, yo, algún muchas comentario. gracias. Muchas gracias. Conforme se fue desarrollando todas estas actividades, yo estaba haciendo una traducción a las partituras, y partichelas, que es lo que nosotros manejamos, ¿no? Cómo abordar esta lectura de comprensión y este análisis y todo conforme a una partitura. Dónde están las frases, dónde está el motivo rítmico, el motivo melódico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, y pues muchísimas gracias, maestra, muy interesantes, muy amables. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Que tengan una buena noche. Estamos a mitad de semana, todavía nos quedan por ahí 2 días para trabajar. Y bueno, pues nos vemos.
Y el video, pues en breve lo estaremos compartiendo. Y nada más quería comentarles, recuerden que les compartí una carpeta, hay una que dice sesión 2, ahí está la lectura que trabajamos el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, hasta luego y muy buenas noches. Muchas gracias.